Bueno, gente, vamos a ver al impresentable de Grabois que fue a llorar a Infobae tras la domada épica de Milei en el Congreso. Vamos a verlo porque estuvo muy bueno. Todas las pavadas que dice Grabois no se puede creer. A mí me gustaría, se lo digo al presidente, seguramente no va a querer. Yo tuve un debate muy largo con él. Quiero tener otro, de nuevo. En perfil. Quiero tener un debate con él. Y ayer, a ver, esto se me ocurre ahora, un domador que le pone un tranquilizante al león que tiene que domar, ¿no es un cobarde? Él era el único que tenía el micrófono abierto. Estaba rodeado de custodios. Y además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y a quien responden las Fuerzas de Seguridad. Entonces, es una cultura de la doma cobarde. Porque en los festivales de doma, bueno, un domador se la tiene que bancar en serio. Tiene rival con quien interactuar. Todo lo que él decía se escuchaba. Todo lo que decíamos nosotros para contestar, para defendernos, no se escuchaba. Entonces, hay un primer elemento que es la cobardía y el abuso del poder. Porque el presidente de la República Argentina, investido de todas estas facultades, insultando de esa manera, yo no me voy a rasgar las vestiduras por el insulto, ni por el agravio, ni por las formas de comunicación que tiene la política contemporánea, que son heavy metal. Yo también las uso. Pero hacerlo de manera unilateral y sin que el rival tenga derecho a réplica, no es domar, es ser un cagón. Es ser un cagón. Eso en relación a esta cosa que ellos utilizan, que es la propagandización, la espectacularización del sadismo, ¿no? Es decir, que a la gente le gusta ver llorar a otro, sea quien fuera. Promover eso del Estado, que sea una política de Estado, la antiempatía, ¿no? Que el sufrimiento del otro sea un factor de satisfacción. Y es jorobado eso, es jorobado. Creo que lo comparto, lo que pienso es si el objeto de ese sufrimiento que vendría a ser el kirchnerismo no es un sujeto, una construcción de un sujeto social hoy sobre el que todo está permitido, digamos, que hay mucho enojo y que como si al gobierno solo le bastara mostrar una foto del kirchnerismo para que la gente lo volviera a abrazar a él. Mira, él utiliza el más burdo macartismo. Él marca una K en todo connato de oposición. Y con esa K que marca ya estaba mostrando un objetivo. Y hay un elemento, yo lo voy a seguir diciendo, hay un elemento de la filosofía nazi-fascista en eso, que es marcar. Comunistas, cucas. Comunistas, cucas. Entonces estás creando el enemigo interno. ¿Pero eso no lo hacía el kirchnerismo también, digo, con mucha efectividad? ¿Cuál era el concepto que utilizaba? La oposición del kirchnerismo, bueno, en su momento fue Clarín, después fue El Campo. Pero Clarín es un grupo económico. El campo es un sector, es como, por ejemplo, la crítica que hace Milei a la industria. Es un sector en el que hay personas. Pero no es una identidad, ¿entendés? O sea, Clarín no es una identidad. Mira, te voy a dar un ejemplo. No, por cuando eso, Milei es mejor habla, ejemplo el del campo, tenés razón. Pero el campo tampoco, porque no era una demonización ni a los campesinos ni a los chacareros, era un planteo antioligárquico que es propio del peronismo. Pero, a ver, puede ser que haya elementos de exceso en esos planteos. Yo no fui parte de los gobiernos kirchneristas ni enuncio la política desde ese lugar. Lo que te voy a dar un ejemplo. Él hace un ataque a los industriales argentinos. No los nombra, pero ya los nombró antes. Estamos de acuerdo con que los nombró ayer con los seudónimos que les puso. Y hace una reivindicación muy clara del modelo agroexportador del siglo XIX. Él se vuelve al siglo XIX para reivindicar el modelo agroexportador contra la industria, según él, ultraprotegida. Algunas de las cosas que plantea son objetivamente reales. Claro. A ver, nosotros, en la lucha por la urbanización de los barrios, por la tierra y la vivienda, nos encontramos con que Asindar, la varilla del 6, te la cobra la guita que quiere. Que Techín, los techos del Chapa, te los cobra la guita que quiere. Más allá del tema de los tubos sin costura, etc. Bueno, eso está bien que haya una intervención. Lo que pasa es que yo no veo que estén bajando los precios ni de la varilla del 6, ni de los... Es decir, con el piripipi no resuelve el problema. Creo que el problema, más que una disputa con los industriales por mejorar la calidad de vida de los argentinos y el derecho de los consumidores, tiene que ver con una alianza geopolítica con los norteamericanos que no quiere que nosotros tengamos una industria competitiva que puede desplegarse a lo largo del mundo, como es el caso de Techín. Pero al mismo tiempo que digo eso, coincido con que a los argentinos, Techín tiene una deuda con los argentinos. Porque efectivamente, elementos vitales para la vida de los argentinos, como son materiales de construcción, lo mismo que Asindar, los cobran a un precio que no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Es cierto lo de la industria textil también? Es cierto, mire, nosotros organizamos polos cooperativistas de personas que estaban en situación de servidumbre. El 70-80% de la industria textil está en la informalidad. El programa se llamaba
el pueblo para trabajar, la casa para habitar. Porque la gente tenía las máquinas en su casa, se morían los niños electrocutados, había cosas muy, muy feas. 80 polos. Bueno, ahora hay 40, obviamente, porque con la apertura indiscriminada de importaciones, que es verdad que hay una apertura muy, muy amplia de las importaciones, es muy difícil competir. Ahora, las grandes marcas marcaban el 5.000% a lo que le pagaban al costurero. Entonces, hay elementos de realidad en eso. Ahora, las verdades a medias que se utilizan para justificar un sistema de valores, que es lo que él planteó. Acá hay una pelea moral, sí. Acá hay una pelea cultural, acá hay una pelea espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta casi un factor teológico en eso. A mí me gustaría, se lo digo al presidente, seguramente no va a querer. Yo tuve un debate muy largo con él. Quiero tener otro, de nuevo. En perfil. Quiero tener un debate con él. En algún momento sobre las cuestiones filosóficas que le está planteando, porque hay una filosofía detrás de esto. Y hay una geopolítica detrás de esto. Cuando él dice de Alaska a la Antártida o a Tierra del Fuego, esa es la posición de un sector mayoritario de MAGA, de la derecha norteamericana, que el hegemón de todo este hemisferio tiene que ser Estados Unidos. Y yo veo una fuerte decadencia en Estados Unidos, es decir, vemos situaciones totalmente distópicas que suceden, incluso de fuerzas federales casi a los tiros con fuerzas provinciales, estatales son en Estados Unidos, de campos de concentración, detenciones arbitrarias de personas migrantes, de un presidente que está involucrado en situaciones de pedofilia. Y ese imperio declinante, o por lo menos ese gobierno trampista declinante, es la guía de los intereses argentinos. Argentina tiene que salir a aplaudir un bombardeo contra Irán y meternos a nosotros en un conflicto bélico del que no tenemos nada que ver, con el riesgo que eso implica para la población. Bueno, yo creo que Milei tiene que ser presidente de los argentinos, no el administrador colonial de los intereses norteamericanos en nuestro país. Bueno. Ahora, Juan, yo recién te escuchaba cuando vos recién contabas o hablabas de la política heavy metal, vos decís, yo no le escapo a la política heavy metal, y yo en parte coincido con tu planteo de lo que fue ayer la presentación de Milei, que a mí en lo personal, Fede Mayor, no me gustan esas formas. Ahora, también a veces siento que hay una retroalimentación permanente entre el presidente, La Libertad Avanza, y el kirchnerismo, Juan Grabois, o digo, como que es un juego que es una retroalimentación constante. Lo que vos decís es cierto, pero esto es lo mismo que pasa con la ley laboral. Sí. Se empiezan se empieza a perder conciencia del concepto de asimetría de poder. No es lo mismo el presidente de la nación que Juan Grabois. No es lo mismo un gran empresario que un empleado. Esto es algo que aprendimos a lo largo de la historia. Por eso el terrorismo de Estado es imprescriptible y las acciones de grupos que no son estatales tienen otro nivel de responsabilidad a nivel internacional. Y por eso existe el derecho laboral por el que murieron miles, millones de personas. En la Argentina, en la Patagonia trágica, en los talleres Bacena, en un montón de instancias, y en el mundo los mártires de Chicago eran las 3-8. Nosotros tenemos las 3T, tierra, techo y trabajo. Y el movimiento de trabajadores a nivel mundial tenía las 3-8. 8 horas para laburar, 8 horas para apolillar y 8 horas para ser feliz. ¿Y por qué la jornada laboral limitada? Porque si vos sos mi jefe y vos podés decidir y consensuar conmigo, yo no tengo el mismo poder que vos para decirte no quiero laburar 12 horas. Bueno, lo mismo podés trasladarlo al presidente. Esta forma de hacer política sobre el caballo del comisario, como dice la frase, domando gente cuando vos sos el único que tiene el micrófono abierto y estás rodeado de los jefes de fuerza de seguridad, de los jefes policiales y de una banda de tipos de la CIDE, además con una hinchada arriba que, insisto, ver gente que claramente... ¿No pasó siempre eso, Juan? Puede ser, pero a mí me tocó ser diputado ahora y, claro, yo puedo manifestar lo que sucede ahora y que hay una simetría de poder muy, muy jodida, y esta idea de la gente disfruta verlos llorar a un sujeto colectivo que lo pueden marcar como acá o como comunista, pero es un sector importante de la población. ¿Querés decir el 25%? Sí, no importa, el 15, el 20, el 20. El 5. Sí. Bueno, lo que fuera. Está planteándole al pueblo argentino como presidente de la nación que está bárbaro ver llorar a otro. A mí, la verdad... ¿Por qué escribiste que lo trajiste? ¿Por qué escribiste ayer Librados del Mal? Traje otros apuntes, pero me surgió... ¿Te ocurrió el momento? Siempre me pasa eso. Veo algo y digo, líbranos del mal, porque veía que venía una cosa... ¿Lo escribiste en el momento mientras estaba hablando el presidente? Sí. Justo antes que llegue. Porque para mí hay una cosa y un elemento
de maldad que va girando en torno a ello. Es una cosa que yo percibo, un elemento de crueldad, de sadismo. Percibo eso. Desde luego que el juego de la política comunicacional del siglo XXI tiene que ver con lo que es baitero, lo que es confrontativo, pero a ver, ¿Pero cuál es el límite de eso? Que lo haga el gordo Dan. Está bien que lo haga Lilia Lemoyne. Está bien. Ahora, el presidente de la Nación, en la apertura de la Asamblea Legislativa, denigrando a todo un sector de la sociedad y a todo un sector de la oposición que no tiene posibilidad de réplica en el momento, para mí es un cagón, es un cobarde. Si quiere dar un debate y quiere dar una discusión, pongámonos en una situación simétrica, no asimétrica. Y después... Pero es que la situación es asimétrica porque uno es presidente de la nación y todos los otros son otras cosas, digamos. Entonces, es asimétrica, porque digo, si yo me pongo al lado del presidente, bueno, es lo que yo pongo, vine acá a hablar, me empiezan a gritar, no puedo dar mi discurso. Él se puso. Pues, pero pasa que, fíjate cómo está la política hoy, que lo que vamos a tener discutiendo es quién empezó. Como si fueran dos chicos que se están peleando y la mamá lo sienta a uno en Lo que pasa es que no son dos chicos, es uno que mide 2 metros y que hizo fierros. ¿Por qué? Porque tiene un bastón presidencial, porque dentro de 2 años no va a ser nadie, Chirolita va a ser él. Y que tiene... Bueno, o por ahí es reelecto. Yo no lo creo. Te digo, yo tengo la absoluta certeza de que este modelo no aguanta, que está colgado del pincel de Trump, que a Trump le va a ir mal y que aún con Trump tiene una debilidad estructural, que es la destrucción del mercado interno y la cantidad de despidos del sector privado. Porque él no cuenta eso. Él cuenta como un gran orgullo el despido en la plantilla pública. Bravo, te aplaudo, pasamos 40.000 despidos hubo. Para mí es gente que se quedó sin laburo, familias sin laburo. Yo no aplaudo eso. Pero se olvida de los 270.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. Bueno, pero él habló ayer sobre eso y dijo que había creación de empleo nuevo, digamos, porque si no, no te daría la cuenta como te da. Pero está mintiendo de una manera obscena, porque vos la cuenta la sacás del Cintis o de las ART, etc. Puede haber habido creación entre comillas, de usuarios que son trabajadores, de Uber, de Rappi, un proceso de informalización a la peruana. Es decir, él cuando habla del Soto, que es el economista que él menciona... Huerta de Soto. Sí, al final. Sí. Él, yo lo leí mucho porque tiene algunos planteos interesantes en tema de regularización de la propiedad de la tierra de las personas que viven en barrios populares. Lo he leído. Pero es un fanático de la informalidad laboral. Él plantea que la informalidad laboral es lo que permite el desarrollo del movimiento del empleo. O sea, no tiene que haber ningún tipo de registración y es, digamos, una apologeta de esquemas como el de la salada. Si lo buscan lo van a encontrar. El libro se llama El otro sendero o algo por el estilo. Bueno, la Argentina tiene una tradición contraria a eso. Entonces la peruanización, yo no estoy de acuerdo ni con la cubanización, ni con la venezualización, ni con Argenzuela, pero... yo quiero la Noruega, que sea como Noruega, Suiza. ¿Cuál crees que es el sentimiento de qué quiere la gente? El otro día me crucé con un reel de Ofelia Fernández que marcaba una cosa quizás también hasta generacional. Yo decía, bueno, vos de repente vas con una persona y le ofreces un trabajo en blanco con estas condiciones y el tipo prefiere ir al Rappi. Y eso, a ver, Ofelia... Tiene que ver con las características o las necesidades o los intereses o las preferencias de hoy, porque es cierto que también las cosas se mueven. Pero esto es absolutamente cierto y además Ofelia es la secretaria del partido que yo presido. Por eso te la nombré. Nosotros somos parte de una fuerza política que critica la reforma laboral no tanto por lo que dice, sino por lo que no dice. Es decir, mira el mundo del trabajo con retrovisor, no ve la cuarta revolución industrial. Y esto que vos decís es absolutamente cierto. En la subjetividad de los trabajadores de plataforma, el elemento de la flexibilidad horaria es un elemento a favor. Ahora, no hay uno que no se queje de que el algoritmo los caga. No vas a encontrar uno que no diga, che, yo me tomé 3-4 horas y el algoritmo me castiga, de que la tarifa sea arbitraria. Es decir, es cierto, y nosotros lo veníamos diciendo también hablando del trabajo comunitario. Cuando uno trabaja para los demás, en cuidados, por ejemplo, cuidados comunitarios, tiende a ser más feliz. Esto lo tenemos recontramedido. Si vos laburás para los demás, tendés a ser más feliz. Y es un trabajo que tiene una productividad alternativa a la productividad meramente comercial. Y hay un montón de gente que prefiere eso que estar ganando 900.000 pesos adentro de un depósito con horario de 9 a 18. Yo lo hablé, por ejemplo, esto con Sigman, en una reunión que tuve con Sigman, que me llevaron a recorrer unos laboratorios, un grupo de empresarios de laboratorios, y yo le preguntaba a un pibe del depósito, ¿cuánto ganas? ¿Cuántas horas laburás? Sin luz, etcétera. No me acuerdo qué empresa era, pero no importa. Es cierto que en el siglo XXI... Y la verdad que mucha gente no tiene ganas de estar laburando metido adentro de un esquema tradicional de trabajo. Ahora, si eso implica reducir la jornada laboral, yo estoy de acuerdo. Si eso implica que haya un banco de horas donde un día vos vas y le decís, jefe, tengo que llevar a mi hija a la escuela, ¿puedo laburar hoy 4?
y mañana te las compenso, te va a sacar cagando. ¿Sí? Ah, vos decís que el jefe te va a decir, sí, mañana me las compensas. No, depende del rubro, No sé, depende. depende. Creo que depende, porque si no, siento que hay un montón de sectores empresariales que ven al empleado como un enemigo y que hay un montón de sectores representantes de los trabajadores que ven al empresario como un enemigo. Parece que no. ¿Que es asimétrico o es asimétrico? Ahora, no sé si el empresario que te contrata te quiere cagar sistemáticamente. Yo no estoy diciendo que te quiere cagar. Yo lo que estoy diciendo es que entonces, el empresario... si le da lo mismo, ¿por qué no te va a dar las 4 ¿por qué horas? le va a dar lo mismo? El empresario tiene una función en la sociedad, que es la maximización de sus beneficios. Eso es lo que hace, es el concepto básico del capitalismo, la maximización de las ganancias. Es lo que plantea Milei y él piensa que eso es lo más bueno y lo más maravilloso que puede ser en la sociedad. Yo creo en un sistema económico plural, donde haya un sector privado que busca la maximización de sus ganancias, un sector público que contemple los recursos estratégicos del país, que son patrimonio de todos los argentinos, y un sector comunitario que tenga una productividad alternativa, comunitaria, ambiental, de mejoramiento de los barrios, de reciclado, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, si al jefe le conviene que vos vayas una determinada cantidad de horas un día y otra determinada cantidad de horas otro día, yo la verdad tiendo a dudar que la mayoría, puede haber excepciones, que la mayoría va a decir, sí, te entiendo, andá a hacer lo tuyo y después vení y cumplí el horario que a vos te parezca. O sea que en esta idea del diálogo empleado-empleador, vos tengas la posibilidad de negociar de igual a igual. No lo vas a poder hacer. Es que está claro que hay una asimetría. Bueno, entonces, no hay duda pero de marquémoslo, porque lo de la asimetría, no marcar las asimetrías, generó tragedias en el mundo. No entender las asimetrías entre el Estado y un grupo de ciudadanos, incluso de diputados, que no son el Ejecutivo Nacional, que no son los comandantes, que no tienen el comando de las fuerzas de seguridad, el comando de los servicios de inteligencia, que ampliaron su presupuesto muchísimo. Y la verdad que es un problema eso. Insisto, creo que un poquito puede pasar, que en el debate chicanas va a haber, pero me parece que se está yendo un poco de mambo la cosa. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Bueno, obviamente, como ya saben, Milei estuvo en el Congreso abriendo las sesiones ordinarias de justamente del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Es un acto que se suele hacer una vez por año, lo digo para quienes quizás no saben, las sesiones ordinarias empiezan justamente el 1 de marzo y todo lo anterior, por ejemplo, esta reforma laboral que salió, bueno, etcétera, la baja de la edad de imputabilidad, etcétera, la ley de glaciares también, por ejemplo, se trataron bajo las sesiones extraordinarias, ¿verdad? Entonces, Milei inauguró de forma hiperferviente, como tiene que ser, gente, porque yo escucho hablar de modales, de formas, etcétera. Pero del otro lado atacan con esas municiones. Entonces, ¿ustedes qué quieren? ¿Que vaya Milei a decir hola, qué tal? Bueno, buen día, buenas tardes, vengo a presentar esto? No puede ir así de tibio, tiene que ir fuerte, porque si los otros le atacan le tiran con bombas nucleares, él no puede tirar con una gomera, él tiene que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, los otros le tiran con bombas nucleares y él responde con bombas nucleares. Esto es así, gente. No vengan a hablar ahora de moralismo ni nada. O sea, esto es así. Entonces me parece muy importante que Milei hable en ese tono y que la oposición responda en ese tono. Está perfecto. O sea, todo esto también es un juego, gente, no se lo tomen tan a pecho. Me parece que Milei viene a cambiar con esta política de que justamente de verticalidad. Milei es horizontal, le habla de igual a igual a las personas, porque son todas personas, más allá de la investidura presidencial, más allá de si uno es diputado, otro senador, etc. Son todas personas, hasta que no se traspase un límite agresivo fuerte verbalmente o agresivo físicamente, se pueden decir cualquier cosa, no pasa nada. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguien no le puede decir, porque vos sos un mandril que no sabés sumar? ¿Por qué alguien no le puede decir, vos no sabés sumar a otra persona? ¿Por qué? Me parece que porque es diputado, que porque es presidente, que son todas personas en definitiva. Entonces, me parece muy importante esto de Milei, digamos. Así que nada, gente, bueno, eso. Un saludo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar, como siempre. Un saludo. Chau, chau.